La Red Ministerio Evangelístico se complace en presentar a ustedes el poderoso mensaje de la Palabra de Dios, en la voz del pastor Jair Cifuentes. Hoy vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo la epístola de Judas, la cual contiene un solo capítulo. Entonces podemos ir leyendo e ir escudriñando y comentando algunos asuntos importantes sobre este pasaje o sobre esta carta. Epístola de Judas, a partir del versículo 1, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Bien, esta epístola comienza con el saludo y la identificación del escritor. Él dice que es Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Dice hermano de Jacobo. Jacobo es el nombre hebreo, traducido para nosotros así como Santiago. Entonces, este hermano de Jacobo es hermano menor del Señor Jesucristo. Comencemos por ahí. Esa es la identificación y el saludo que nos da el escritor. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ya en estos dos versículos, el escritor comienza a hacer un llamado a la defensa. El escritor comienza a advertirnos que es necesario discutir en defensa del Evangelio ardientemente, pero esta discusión debe ir de acuerdo a la discusión que plantea el apóstol Pedro. Pedro dice que debemos presentar defensa, pero dice que con humildad y mansedumbre. Esta defensa nunca debe ser con insultos verbales que se salgan del camino, ya que también el apóstol Pablo dice a la carta a los Efesios, dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, o un insulto nacido de malos corazones. Entonces la discusión que plantea Judas debe ir de acuerdo a esa doctrina. Es una defensa, pero una defensa santa. Una defensa enérgica, fuerte, diciendo verdades sin hacer insultos paganos. Entonces es necesario que mantengamos esa fe, pero también esa cordura, esa ardiente fe de luchar y de discutir con quien tengamos que hacerlo, siempre y cuando mantengamos la cordura y no nos vayamos a los insultos paganos, a una forma indecente de luchar por la fe. Pero se nos exhorta porque dice que la fe fue dada una vez a los santos. Ya la fe está establecida. ¿Qué es la fe? Bueno, la doctrina, la forma de creer nosotros en la verdad, en Jesucristo, eso ya está establecido. No existen nuevas doctrinas. No existe una nueva profecía que se le pueda añadir a la Escritura. Ya lo dicho por el Señor está dicho, y todo lo que nosotros hoy digamos, prediquemos, incluso predicando con estilo profético, como he predicado estos días acerca del Apocalipsis, haciendo advertencias muy claras. En ese momento estamos haciendo una predicación profética, no necesariamente para que nos llamen profetas, pero estamos haciendo una predicación profética, pero no podemos añadir nada nuevo a lo que ya está escrito y establecido. Por tanto, todos aquellos que dicen cosas como: el Señor me ha revelado que Venezuela es la nueva Jerusalén, que Venezuela es la nueva Israel, que a mi nación se le rendirán de rodillas todas las naciones y las riquezas de los reyes serán traídas a nosotros porque el Señor me lo reveló una madrugada a las 2 de la mañana. Todo eso es mentira. Todas esas nuevas profecías son mentira. Entonces no hay nada que añadir. La fe ya fue dada una vez a los santos y está escrita en 66 libros desde Génesis a Apocalipsis, los cuales los creyentes tienen que aprenderse de memoria. Ese es su deber, aprenderse el orden de los libros, quienes los escribieron, por lo menos de manera mediana, lo más que se pueda aprenderlo y no añadir nada a lo que ya está escrito. Y por esa fe tenemos que pelear fuertemente. ¿Por qué? Porque han entrado en las iglesias encubiertamente, dice aquí el escritor, una cantidad de hombres que están destinados a la condenación, pero que están disfrazados de predicadores.
El escritor los describe como hombres impíos que convierten en mentiras la gracia de Dios. Él dice que convierten en libertinaje. Y así están negando la doctrina de nuestro Dios y al único Dios que es único y soberano, y que no existe ni otra doctrina ni otro fundamento sino el del Señor Jesucristo, y no existe otro Dios que decrete sino solamente el Dios soberano. Luego continúa diciendo: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo y sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, es decir, que se rebelaron contra Dios, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En estos 3 versículos se nos dice 3 cosas. El versículo 5 dice que el escritor nos quiere recordar que el Señor sacó al pueblo de Dios de Egipto y que luego destruyó a los egipcios con el faraón, porque no quisieron creer en la palabra que Dios llevaba por medio de Moisés. Luego el versículo 6 dice, y recuerden también que hubo ángeles que no guardaron su dignidad, no guardaron su posición de ángeles obedientes, sino que se rebelaron contra Dios y abandonaron su propia morada. Entonces, como se rebelaron contra Dios y no guardaron su propia morada que Dios les había dado, entonces ahora el Señor los ha encadenado en prisiones eternas para reservarlos para el juicio del gran día. Este versículo ha sido interpretado por algunos ministros de Dios muy respetables, a los cuales yo admiro, quiero y respeto, pero no comparto la teología que algunos de ellos, en este versículo, ellos dicen que los ángeles no guardaron su dignidad y vinieron a tener sexo con las mujeres. Eso es incorrecto, eso no está escrito en ninguna parte de la escritura, no lo dice, no lo afirma, tampoco lo sugiere en ninguna parte. Hay teólogos muy buenos a los cuales yo respeto, pero ellos han dicho estas cosas y no tienen cómo comprobar eso. El Señor Jesús dice que nosotros en la eternidad seremos semejantes a los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento, son asexuales, no pueden tener sexo ni descendencia, no tienen cómo fornicar, porque ellos son espíritus. Entonces es incorrecta esa afirmación. Entonces, ¿qué es lo que el versículo dice? El versículo dice que no guardaron su dignidad y su morada, es decir, que no se mantuvieron en obediencia y reverencia ante Dios, sino que se rebelaron contra Dios, siguiendo a Satanás en su rebelión. Eso es todo lo que dice allí, no se le puede añadir a lo que dice allí. Bien, luego el versículo 7 dice, y como Sodoma y Gomorra, que fueron ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Qué es lo que dice? Que igual que aquellos, bueno, que también se rebelaron contra Dios. No que los ángeles fornicaron, sino que Sodoma y Gomorra fornicó. Es lo que dice el texto claramente. Y ellos, ¿cómo fornicaron? Dice, en vicios contra naturaleza, es decir, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Fornicaron de esa manera lasciva y perversa. Eso le pasó a Sodoma y Gomorra, y Dios las puso como ejemplo, castigándolas con fuego eterno. Bien, luego sigue diciendo, versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, es decir, estos predicadores infames, monstruosos, que están metidos en las iglesias cristianas, en las iglesias evangélicas, estos predicadores insensatos, a los cuales hemos querido corregir y no se dejan corregir, no se dejan enseñar, y diciendo profecías falsas, y engañando al pueblo y torciéndolo, estos rechazan la autoridad y mancillan la carne, y blasfeman de las potestades superiores. ¿Cómo? Ellos le lanzan maldiciones a los demonios, le dan órdenes a los demonios que son superiores en potestad a los hombres. Ellos son ángeles a los cuales nosotros no podemos blasfemar. Nosotros solamente estamos autorizados como cristianos a decirles que se vayan de los cuerpos y que se mantengan a la distancia en el nombre de Jesucristo, mientras tanto que nosotros estemos sujetos a Jesucristo y obedientes a su verdad. Si usted no está sujeto a Cristo, si no es un creyente verdadero, ni siquiera tiene la autoridad para decirles que se mantengan a la distancia. Es necesario que nosotros comprendamos la manera de orar en este tipo de guerra espiritual, no como esos cursillos de guerra espiritual que están dando en las iglesias, en donde siguen unos talleres perversos y le dan órdenes al diablo y le dicen un montón de cosas y duran 1 hora hablando con el diablo y 1 hora hablando con los demonios y salen de una habitación diciendo estaba en guerra espiritual, 2 horas hablando con los demonios y dándoles órdenes. Eso no es guerra espiritual, eso es blasfemia y herejía. Nosotros no tenemos autoridad para estar conversando con el diablo, nada. Nosotros cuando oramos en una habitación 1 hora, 2 horas, es hablando con Dios, pidiéndole al Señor su cobertura, su protección y que mantenga a los demonios distantes de nosotros porque estamos bajo el abrigo del Altísimo.
Es lo que aquí la palabra del Señor nos dice. No obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía contra el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Si el arcángel Miguel, que es un ángel de autoridad, no se atreve a blasfemar al diablo ni decirle: mira, diablo, tú tienes que conocer el número de mis zapatos. Ese no fue el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo, que tiene mayor autoridad que nosotros y que es dueño de todas las potestades y de todos los ángeles y arcángeles, y todo lo creó Él. Nosotros tenemos que tener la doctrina de la reverencia. No estamos puestos para insultar, maldecir delante de las potestades. Nosotros solamente estamos sujetos a Cristo y tenemos autoridad para, con reverencia, sujetos al Señor, decirle a los demonios que salgan, que se vayan en el nombre de Jesucristo, se mantengan a la distancia, porque nosotros en el nombre del Señor vamos a adorar a nuestro Dios y decirle: y que el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen, se vuelven herejes como animales irracionales. Versículo 10. Ay de ellos, hace la advertencia el escritor, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. En el versículo 11 se nos presentan tres ejemplos y se comparan con estos individuos perversos. El primer ejemplo es que ellos siguieron el camino de Caín, es decir, que ellos son malignos, homicidas de sus hermanos. Ellos son gente llena de odio contra la verdad, contra las ofrendas de Abel. Ellos odian a los verdaderos cristianos, como Caín odiaba a Abel. En segundo lugar, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam fue aquel profeta misterioso que aparece en el libro de Números, que enseñó a Balac, un rey perverso de los amalecitas, y lo enseñó cómo hacer caer al pueblo de Israel en fornicación. ¿Y cómo se vendió este profeta? Porque le ofrecieron lucro, le ofrecieron alguna ganancia deshonesta. Así son este tipo de predicadores. En estos días veía que le hacían un reclamo a Dante Gebel por causa de que él cobra muy caro cuando sale del país a hacer sus giras, o de su iglesia para hacer sus giras. Él cobra sumas muy altas para que la gente pueda entrar a verlo en su show. Y una de sus seguidoras le reclamaba y le dijo: Jesucristo no cobraba, ¿por qué usted cobra? Y él le dice: parásita, usted es una parásita que nada más que está viviendo de las redes. Y le dice: yo no soy Jesucristo y por eso te cobro. Y se echa a reír. Así es como muchos evangélicos se dejan deslumbrar por predicadores modernos. Llámese como se llame esos señores, no me interesa, todos son iguales. Todos los que son de esa línea de la prosperidad, de los pactos, del show, de distinta teología como el G12 y todo eso, son igualitos. Todos están en el lucro, en el negocio. Y cuando uno le dice Jesucristo no cobraba, esa es la respuesta que dan: yo no soy Jesucristo. Es una respuesta grosera, porque Jesucristo es nuestro Maestro y a Él es que debemos imitar en todo. Totalmente imposible que seamos iguales al Señor Jesucristo aquí en la tierra. Totalmente imposible que seamos a Él nunca en la eternidad. Él es mayor que todos nosotros. Sin embargo, es nuestro Maestro y es a Él quien debemos seguir su ejemplo. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y de las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Esos siguieron el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. El tercer ejemplo dice: y perecieron en la contradicción de Coré. Acuérdese que Coré y su gente, allá en el libro de, creo que también es Números, se levantaron contra Moisés, el siervo de Dios. Se levantaron contra Moisés y se rebelaron contra Moisés para insultarlo, para desafiarlo por su verdad que él les dirigía, les predicaba de parte de Dios. Y estos fueron castigados por el Señor y condenados por su alevosía, por su soberbia. Ahora, desde el versículo 12 se nos dice de estos predicadores así: estos son manchas en vuestros ágapes. La palabra ágape nos está hablando del amor de Dios, del amor que nos perfecciona, del amor que se manifiesta en nosotros. Es un amor que nos emblanquece y debe manifestarse en nosotros, pero este tipo de predicadores son manchas en nuestras congregaciones llenas de amor y de paz. Estos tipos desvían a la iglesia del Señor y la hacen correr detrás del odio, detrás de la herejía, detrás de la mentira. Estos son manchas en vuestros ágapes. Dice la palabra del Señor, que comiendo impúdicamente con vosotros,
se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Bueno, mi hermano, no todas las señales que se ven son ciertas y no todas las señales que se ven vienen de parte de Dios. Y las señales que se ven no indican siempre que la persona sea de Dios. Hay señales misteriosas que incluso no podríamos describir con exactitud por qué hay esas señales, no con exactitud. Algunos interpretan mal el texto y dicen porque los dones son irrevocables. Ese es un texto mal interpretado porque eso se refiere a Israel. Entonces no pongan ese texto ahí porque están haciendo una herejía. Entonces, no sabemos por qué hay tipos perversos que hacen señales. No sabemos con exactitud por qué se les permite hacer ciertas señales. La Biblia dice, muchos me dirán, yo eché demonios, yo hablé en lengua, yo hice milagros, aquí estoy. Y el Señor les dirá, apartaos de aquí, malditos hacedores de maldad, al fuego eterno. Entonces no se confíen en las señales. El Señor Jesús dijo, por su fruto los conoceréis, no por los dones, no por los ministerios, sino por el fruto. Aquí dice que son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, aquí se nos describe de manera directa y clara que estas personas no llevan fruto y son arrastradas por la mentira. El versículo 14 dice, de estos hombres también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Esto está en Génesis, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Este Enoc está en Génesis en el capítulo 5. Este Enoc fue llevado por el Señor, fue arrebatado de la misma manera que nosotros seremos trasladados, arrebatados al cielo vivos. Los que no estemos muertos en ese momento, seremos llevados vivos, de la misma manera que Enoc fue llevado vivo. Ahora, se nos dice que el libro de Enoc habla de esos hombres perversos. Y dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos, lo dice varias veces, han hablado contra él. Entonces, aquí se nos dice que Enoc escribió alguna forma de escritura en donde él dijo, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos los impíos convictos. Ahora bien, ¿en dónde está la escritura de Enoc? No sabemos. Nadie la encontró. De alguna manera, Judas, el escritor de esta carta, que por cierto algunos le llaman Judas apóstol, bueno, no es correcto, pero es indudable que él tenía una autoridad de parte de los apóstoles, pero no estuvo con los 12 apóstoles como apóstol. Eran 12 apóstoles nada más. Pero este hermano de Jesucristo anduvo con ellos después de que el Señor Jesús murió. Este se convirtió y fue muy fiel, y este Judas escribió esta carta. Él conocía algo sobre la escritura de Enoc. No sabemos, no se nos dice en ninguna parte cómo ellos conocieron esta escritura, pero la escritura de Enoc no aparece en ninguna parte. Ahora bien, quiero advertirles que cuando usted busca en las redes, ojalá y no lo haga para que no se confunda, usted encuentra la carta de Enoc. Yo ya la encontré y ya la leí, y es una carta totalmente hereje. Algún hijo de Satanás, sin oficio, vagabundo, que no tiene más nada que hacer, le dio por escribir una carta y decir, yo Enoc escribí esta carta. Y entonces él toma estos versículos de Judas y pone allí frases que concuerden para decir que esa es la carta de Enoc. No, esa carta es falsa. Ese es un apócrifo, un libro no inspirado, inventado por algún hijo del diablo sin oficio que engaña a los creyentes. Y ya me he encontrado una buena suma de evangélicos que me llaman admirados de que encontraron la carta de Enoc, y es más, la envían a muchas partes y a sus familias como si fuera parte de la Biblia. Amados hermanos, no caigan en semejante estafa. Lamento que muchos evangélicos queridos, respetados, que me han escrito, me han enviado esa carta diciéndome que encontraron la carta de Enoc. Y cuando les he corregido, se han molestado. ¿Cómo usted va a tomar una carta hereje y perversa? Entonces, si les digo que también existe el libro de Judas Iscariote, por si no sabían, el evangelio de Judas Iscariote, el que traicionó a Cristo, esa carta es falsa. Judas Iscariote no escribió nada. Pero lamentablemente algún hijo del diablo, otro Judas malvado y perverso, escribió una carta haciéndose pasar por Judas Iscariote. Y en ese supuesto evangelio de Judas Iscariote, él explica que tuvo que traicionar al Señor por algunos desplantes que Cristo y los apóstoles le hicieron a él. Y entonces él no tuvo más oficio que traicionarlo. Posiblemente esa carta de Judas Iscariote, muy posiblemente, es la que leyó
el señor Bertuzzi, candidato a la presidencia de Venezuela, o quizás el señor Dante Gebel, porque ellos defienden tremendamente a Judas y a Caín, diciendo que el Señor, después de que murió, fue en espíritu y los sacó del infierno y los llevó al paraíso. Son igualitos a estos que aquí la Biblia dice: manchas en vuestros ágapes, corruptos, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Pero ¿de qué están hablando ustedes? Judas se atreve a decir, este señor Gebel, que Judas es mejor incluso que los apóstoles y mejor que Pedro, que su arrepentimiento es más genuino y que él era más sincero que los apóstoles, que sus lágrimas fueron más sinceras. Es que no están leyendo la palabra del Señor y no están orando de verdad con temor de Dios para decir semejantes blasfemias. El señor Bertucci en sus predicaciones dice: yo no puedo comprobarlo con la Biblia, pero estoy seguro que Judas está en el cielo. Blasfemos y mancilladores de la carne y blasfemos de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que les pasa? Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacarles el dinero. Eso está en el versículo 16. Adulando a las personas para sacarles provecho, para poderlos estafar. Por eso hablan lo que la gente quiere escuchar. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el último tiempo vendrán burladores que andan según sus malos deseos, malvados. Estos son los que causan divisiones en las iglesias porque son sensuales. Estos no tienen al Espíritu Santo. ¿Por qué no lo entienden? Versículo 19. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, la doctrina en la que ustedes verdaderamente creen en el Señor, en la Biblia, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, en la verdad, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. A los que dudan, convencedlos; a otros, salvadlos, arrebatándolos del fuego del infierno; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo hasta su propia ropa que está contaminada por su carne. Eso es lo que se nos exhorta a mantenernos en la verdad. Termina la carta diciendo: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, Estimado imperio amigo, y potencia, Jesucristo puede ahora salvarle y por todos los si siglos. usted le pide Amén. perdón por Esta sus es la pecados. lectura de la carta. Gracias por de escuchar Judas el que mensaje hemos tenido hoy del en el Evangelio. comentario. Ha sido una maravilla leerles a ustedes este pasaje bíblico que nos da muchísima fuerza para seguir contendiendo por la verdad.